Bienvenidos. Hoy trataremos acerca de los músculos del tórax. Habitualmente, como se realiza una disección a nivel de un cadáver, encontramos la disposición de los músculos del tórax, más sin embargo se logran observar los más externos. Inclusive logramos ver de que existe una interconexión directa con el abdomen, como pueden apreciar aquí en la filmina. El tórax ya hemos tenido la oportunidad de tratarlo cuando hablamos en el capítulo de topografía regional. Sin embargo, traigo a colación para que nos ubiquemos externamente lo que logramos ver aquí en la vista anterior, en la anatomía de superficie, donde vemos la delimitación directa con el abdomen. A la derecha podemos observar una disección en donde se logran apreciar algunos de los músculos que interconectan con la región abdominal. Para estudiar los músculos del tórax va a depender de diversos textos en donde algunos hacen una diferenciación directa en cuanto a la clasificación real. Ya sabemos que los componentes del tórax tendríamos un tórax óseo estructurado por 12 costillas, 12 vértebras torácicas, cartílagos y el hueso externo hacia la parte anterior, y compete algunas de las articulaciones que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar en clases pasadas. Los músculos del tórax los podemos dividir en músculos torácicos intrínsecos. En cuanto a este tema, pues vamos a tratar los intercostales externos, los músculos intercostales internos, los músculos intercostales íntimos, los músculos subcostales, los músculos transversos del tórax, los músculos elevadores de la costilla y el músculo serrato posterior. En algunos textos usted va a encontrar una clasificación que incluye como músculos torácicos externos los músculos pectoral mayor, pectoral menor, los serratos anteriores, los subclavios. Sin embargo, estos músculos también son tratados, como lo vamos a realizar en nuestra cátedra, en los músculos que articulan y que mueven el hombro y el miembro superior. ¿Ok? Entonces, entrando en materia, recordemos entonces que los músculos de la pared anterolateral del tórax son el músculo external, que es un músculo realmente muy inconstante, que solamente aparece en el 4% de las disecciones anatómicas. ¿Okay? Cruza al músculo pectoral mayor y se sigue hacia una dirección paralela al esternón. Tendríamos entonces el pectoral mayor, pectoral menor y el músculo subclavio, el serrato anterior, los músculos intercostales externos, internos, los intercostales íntimos, los elevadores de las costillas, los subcostales y el músculo transverso del tórax. ¿Okay? Entonces, en ese orden vamos a ir diferenciando unos con otros. Los músculos intercostales van a ocupar el espacio intercostal que se encuentra limitado hacia atrás por la articulación costotransversa y hacia adelante por el externón. Es decir, estamos hablando de los 6 primeros espacios intercostales. Y el cartílago costal común estaríamos hablando para los 4 espacios siguientes. ¿Okay? Por otro lado, las formaciones membranosas que forman el límite anterior de los 2 últimos espacios van a estar comprendidos debajo de la 10ª costilla y relacionado con las costillas flotantes. Músculo intercostal externo, si vamos de externo a interno, entonces este músculo intercostal externo se va a insertar sobre los bordes inferior y superior de las costillas suprayacente y subyacente. Son músculos delgados, bastante aplanados y que se van a extender desde la articulación costotransversa y parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación costocondral, haciendo referencia hacia adelante, ¿no? Son músculos bastante activos en el proceso de la inspiración, ya que ascienden las costillas. A su vez, pues van a tensar los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Entre los músculos vamos a tener unas estructuras
se llaman los cartílagos costales. Los músculos intercostales externos presentan una prolongación membranosa anterior que se llama membrana intercostal externa. Ahí en la imagen podemos apreciar la disposición de los músculos intercostales externos. Y observamos de igual manera en un rojo un poco más denotado el músculo intercostal interno, que entre otras cosas pues es un músculo intermedio, ¿no? Es un músculo que se va a extender desde el esternón hacia el ángulo de la costilla, un poco más profundo con respecto al músculo intercostal externo. Va a ocupar solamente la parte anterior del espacio intercostal, desde la línea axilar media hasta el esternón. Ahora, la porción intercondral, que es el extremo anterior, tiene una función accesoria en la inspiración, eleva las costillas únicamente. El resto del músculo va a participar en la expiración, ¿ok? Entre los ángulos de las costillas y los cuerpos vertebrales, los músculos intercostales internos tienen una prolongación membranosa que se conoce como membrana intercostal interna. Ok. Aquí en esta imagen podemos apreciar el músculo intercostal íntimo, que también se conoce como músculo intercostal interno. ¿Ok? Realmente es un desdoblamiento un poco más profundo de los músculos intercostales internos. Queda determinado, pues obviamente, por una serie de vasos intercostales y se va a insertar en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente. Está situado muy profundamente con respecto al músculo intercostal externo hacia atrás y al músculo intercostal interno hacia adelante. Se va a extender desde la vecindad de la articulación externo-costal por delante hasta el ángulo de la costilla hacia la parte de atrás. En imagen podemos apreciar la disposición entre los músculos intercostales externos, los músculos intercostales internos y los músculos intercostales íntimos. Inclusive logran apreciar la disposición de sus fibras y podemos ver con claridad hacia dónde se dirigen el paquete vasculonervioso de cada uno de los espacios intercostales. Muy bien. Entonces tendríamos por ende otra, digamos, estructuración anatómica que hace referencia a los músculos subcostales, músculos transversos del tórax, músculos elevadores de las costillas y los músculos serratos posteriores. Los músculos subcostales son bastante delgados. La gran mayoría de estos músculos pues tiende a presentar una delgadez sobre su estructura. Bien, hacia la izquierda vamos a observar una imagen que representa los elevadores de las costillas, o también se conoce en algunos textos como músculos supracostales. Estos músculos se van a extender desde el vértice de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y las primeras 11 vértebras torácicas. Esto lo hace hacia el borde superior, y hacia la cara lateral vamos a observar también que a nivel de esa cara lateral de la costilla subyacente también tiene un punto de inserción. Se van a situar posterior, ¿ok? Posterior, y quedan por debajo de los músculos largos del dorso. Son músculos inervados por los ramos posteriores de los nervios intercostales. Son músculos inspiradores, pero realmente son poco potentes en la inspiración, pero van a favorecer la rotación de la columna vertebral también. Se conocen dos tipos de músculos elevadores de las costillas, unos que son largos y otros que son cortos. Se van a diferenciar realmente en que los músculos elevadores cortos de las costillas se insertan en las costillas subyacentes,
mientras que los músculos elevadores largos se van a insertar en la costilla siguiente, después de saltar una costilla. ¿Ok? También podemos observar los músculos subcostales. Realmente esta clasificación en músculos subcostales, en otros textos también las conocemos como infracostales. Se les va a considerar, digamos, una dependencia de esos músculos intercostales íntimos que van a sobrepasar 1 a 2 costillas. Se trata realmente de músculos muy rudimentarios que quedan situados entre la pleura parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos. Se encuentran extendidos desde la parte posterointerna de una costilla suprayacente a la costilla subyacente. Entre ellos tenemos el músculo transverso del tórax. Vamos a pasar primero acá y vemos. Ok, aquí, músculo transverso del tórax. También se conoce en algunos textos como músculo triangular del esternón, es exactamente el mismo, porque se va a insertar en la cara interna, profunda y posterior del cuerpo y de la apófisis sifoides del esternón, y ahí viene su nombre. Es un músculo par, es un músculo paramediano, y se va a dirigir hacia arriba y afuera y termina en la cara profunda de los cartílagos costales 3, 4, 5 y el sexto. Es una lámina muscular, pero realmente es poco extensa. Se va a quedar extendida, como lo ven allí en la imagen, como en forma de abanico, y va a estar inervado por los nervios intercostales, y su acción fisiológica realmente es mínima. Se conoce que colabora en el descenso de las costillas durante la expiración. ¿Ok? Por eso se describe en algunos textos como un músculo en regresión. Aquí en la imagen podemos apreciar el músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo impar, es un músculo plano, ancho y delgado, que va a formar como a manera de un tabique entre el tórax y el abdomen, y tiene la forma de una cúpula con una convexidad superior. Se va a insertar en la abertura inferior del tórax y está como escotado hacia atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar, ¿no? Porque abarca las dos regiones. Este músculo presenta en su centro una formación tendinosa que se llama centro tendinoso, que es lo que pueden apreciar ahí como dibujado en blanco en el centro. Pero en la periferia se encuentra la fracción muscular del diafragma y se va a dividir en 3 porciones: la porción lumbar, la porción costal y la porción esternal. Este músculo es atravesado por varios órganos que pasan del tórax al abdomen y viceversa, ¿no? O sea que su constitución anatómica realmente es fácil de entender. Entre ellos tenemos las dos cúpulas, una cúpula que queda hacia el lado derecho y otra cúpula que queda hacia el lado izquierdo. Cada una de estas formas va a estructurar una saliente que penetra ampliamente en el tórax. ¿Ok? La cúpula derecha anatómicamente es más alta que la cúpula izquierda. Entonces el punto más elevado de la bóveda diafragmática se va a situar más o menos como a 6 centímetros a cada lado de la línea media, y durante la expiración se corresponde con la mitad inferior del cuarto espacio intercostal hacia la derecha y el quinto cartílago costal hacia la izquierda. O sea que la parte media de esta bóveda va a coincidir con la base de la apófisis sifoides que habíamos visto en el esternón cuando vimos caja torácica. Pero este músculo tiene unos puntos débiles. Los puntos débiles son hacia adelante, el triángulo externo-costal, que predispone a las hernias, ¿ok? Y hacia atrás, sobre la región esofágica, o comúnmente llamado retroesofágico, pero además esta zona predispone a las hernias del triángulo lumbocostal,
¿ok? Ya les había dicho inicialmente que tenía una porción lumbar, y esta porción lumbar realmente pues está representada por cordones fibrotendinosos que en realidad son muy sólidos, son poco extensibles y se van a denominar pilares derecho e izquierdo. ¿Ok? Bien. Por otro lado, podemos también apreciar en pantalla la disposición de los hiatos y forámenes del diafragma, que son estructuras realmente bien definidas que van a permitir el paso de elementos que van del tórax al abdomen o viceversa, por supuesto. Entonces, algunos establecen un simple contacto entre los tejidos conectivos supradiafragmático e infradiafragmático, pero realmente se van a distinguir tres orificios principales: un orificio para la vena cava inferior, otro orificio para la arteria aorta y otro orificio para el esófago. Pero se pueden encontrar algunos orificios accesorios que están relacionados más con el paso de estructuras más pequeñas, como nervios, como venas, arterias. ¿Ok? Bien. El foramen de la vena cava es uno de los más importantes. Este foramen está situado en la unión de los foliolos anterior y lateral derecho del centro tendinoso. Es el más grande de los orificios del diafragma y va a estar rodeado por unos bordes que están unidos a una delgada pared de la misma vena cava inferior. ¿Ok? Por él van a pasar, además de la vena cava, van a pasar ramos frénico-abdominales del nervio frénico derecho, que son fibras para el peritoneo, que se va a extender hasta la vesícula biliar, inclusive hasta el páncreas. ¿Ok? El orificio aórtico, que no es totalmente redondeado, tiene una forma como ovalada, está delimitado por dos pilares, derecho e izquierdo, o sea, quedan ambos lados, por supuesto. ¿Qué hay que denotar? Que tiene como contenido pues la arteria aorta, ¿okay? Y por detrás de la aorta el conducto torácico, que hace referencia a los vasos linfáticos, pero también tiene un hiato esofágico, ¿verdad? Ese hiato esofágico es el más anterior, queda por delante, queda hacia arriba, queda hacia la izquierda del hiato aórtico, como para ubicarnos, y lo podemos ver en pantalla también. ¿Listo? Es un hiato enteramente muscular y los bordes son bastante gruesos. Se va a proyectar sobre el flanco izquierdo de la columna vertebral. Queda más o menos frente a la 10ª vértebra torácica en la mayoría de los pacientes. ¿Ok? Hay un ligamento que es el ligamento freno-esofágico, que es una estructura de tejido conectivo, es bastante laxo y queda periesofágico y se va a fijar al esófago, pero no al diafragma. Por este hiato esofágico también transcurren los dos nervios vagos, el derecho hacia atrás y el izquierdo hacia adelante del esófago. Muy bien, yo les había dicho de que había unas perforaciones ya un poco menores, que son las perforaciones de los pilares, sobre todo de la porción lumbar, ¿no? Entre el pilar principal y el ligamento arqueado medial, que es un pequeño intersticio, se va a dar paso al tronco simpático y a veces al nervio esplácnico menor. ¿Ok? También podemos encontrar la vena lumbar ascendente derecha y el ligamento arqueado medial. ¿Ok? Son estructuras que van allí a estar presentes. La vascularización, como podemos verlo en pantalla, corresponde a la arteria torácica interna, que es rama de la arteria subclavia, y va a originar una arteria que va a descender a lo largo del tórax acompañando al nervio frénico, que es la que se conoce como arteria pericardiofrénica. Ahora, de la arteria torácica interna también se va a originar a la altura del diafragma la arteria musculofrénica, que se va a dirigir
hacia la parte muscular anterior y lateral del diafragma, por supuesto en relación con el receso costodiafragmático. ¿Listo? Otras arterias que tengamos que mencionar, pues las arterias frénicas superiores, que son ramas de la porción inferior de la arteria aorta y se van a distribuir por las porciones lumbar y costal de la superficie torácica del diafragma. ¿Ok? Ya por último, las últimas arterias a denotar son las arterias frénicas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal, pero también van a transcurrir tanto a la derecha como a la izquierda por la cara cóncava del diafragma, que lo van a irrigar en su parte inferior como tal. De igual manera hay estructuras venosas también que se conocen como venas frénicas superiores, que estas venas pueden desembocar en la vena hemiácigos o también directamente en la vena ácigos, por supuesto. ¿Okay? La sangre de estas venas van a ser drenadas hacia la vena cava superior como tal. Muy bien. El diafragma es una estructura muy importante en el proceso de respiración y es inervado, digamos, ya que funciona de una forma autónoma, automática, y recibe dos nervios, que son los nervios frénicos, ese es el nombre que recibe, nervios frénicos. Los últimos 6 nervios intercostales van a enviar igualmente también ramos para el diafragma, aunque realmente la función motora es muy incierta. ¿Okay? Bien, el nervio frénico accesorio, que es ramo del nervio subclavio, ¿okay? Recuerden que estamos hablando, es una porción supraclavicular del plexo braquial. Es un nervio accesorio del diafragma también. Ahora, los ramos simpáticos llegan al diafragma, pero no solamente por los nervios frénicos, sino también por los plexos arteriales. O sea, como podemos ver, es una inervación bastante amplia. Es decir, cuando existe una parálisis del diafragma, cada cúpula diafragmática va a recibir la inervación motora, ¿verdad? Ya tenemos eso claro. Entonces, cuando uno de los dos nervios está afectado, el movimiento del diafragma también se ve afectado y se va a expresar de una forma semiológica en un paciente muy de forma notoria. ¿Okay? En la inspiración, el hemidiafragma paralizado asciende, obviamente por la presión intraabdominal que va a ejercer sobre esta porción del diafragma. ¿Okay? Pero la porción sana del diafragma desciende y en expiración, en vez de ascender, queda descendida por la presión positiva de los pulmones. Entonces se logra apreciar una disociación en el proceso de la respiración. Todo esto pues queda recubierto por una fascia de la pared torácica, es decir, la cara interna del tórax se encuentra tapizada por una capa delgada de tejido conectivo, que es un tejido bastante laxo, pero también hay fibras elásticas y se conoce como fascia endotorácica. En algunos textos se llama también fascia parietal del tórax. Se va a encontrar ubicada entre la musculatura interna de la pared torácica y la porción costal de la pleura parietal, porque se encuentra unida muy fuertemente a esta pared. ¿Ok? Entonces ya podemos asociar los músculos que hemos estudiado hasta el momento con la mecánica osteoarticular de la pared torácica. Entonces fíjense que ahí se ejerce a manera de palanca y una interacción directa entre los músculos inspiradores y los músculos expiradores, porque la expiración normal realmente es pasiva. ¿Ok? Pero podemos tener alguna expiración también forzada cuando se exige la contracción inclusive de los músculos abdominales. ¿Ok? El diafragma, para recalcar, es el principal músculo inspirador. Principal músculo inspirador. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con la explicación
de los músculos correspondientes a el tórax. En el capítulo de movimiento de los músculos del miembro superior y del hombro, tocaremos entonces el pectoral mayor, el pectoral menor. Que tengan un buen día. Dios les bendiga.